El primer tema tiene que ver con el contexto en el cual está actuando Brasil, el rol de los Estados Unidos, visto desde Brasil, no desde la Argentina. Es importante porque acá vamos a tener el primer punto de vista de Gabriela Orden, y advierto a quienes vayan a escuchar ahora que cuando ella dice desenvolvenchista, es algo así como desarrollismo, como una mirada desarrollista, de desarrollo. Lo digo porque eso puede confundir por ahí algún oyente, pero miren qué interesante es lo que nos dice Gabriela sobre justamente la mirada del rol de los Estados Unidos y cuál es el papel de Brasil, que lo vamos a ir desenvolviendo a medida que vayan pasando los minutos. En América Latina, la potencia dominante siempre fue los Estados Unidos. A partir de la Segunda Guerra Mundial y específicamente después del golpe de 64 en Brasil, los Estados Unidos defendieron y patrocinaron su zona de influencia en Brasil y introducieron en la economía un proyecto del tipo desenvolvenchista, que prometía un crecimiento rápido, un crecimiento económico rápido y la modernización social para superar el camino del subdesenvolvimiento latinoamericano. A partir de la década de 80 más o menos, los Estados Unidos cambiaron esa política, esa estrategia económica internacional y abandonaron ese proyecto de desenvolvimiento y pasaron a defender nuevos programas económicos y de reformas políticas neoliberales que fueron conocidas y se conocen hasta hoy como el Consenso de Washington, que se transformó en la retórica victoriosa después de la Guerra Fría. Este Consenso de Washington combinaba la defensa de los mercados libres y desregulados con la defensa de la democracia y la desestatización de las economías que antiguamente habían seguido un ideario de crecimiento rápido económico inducido por el Estado, En ese momento, entonces, el neoliberalismo se transforma en el pensamiento hegemónico de casi todos los partidos y los gobiernos en América Latina, incluidos ahí en ese pensamiento los partidos socialistas y los partidos socialdemócratas. A partir de la segunda década del siglo XXI, los Estados Unidos vuelven a redefinir y mudar radicalmente su proyecto económico para la periferia latina y mundial, y pasan a defender un ultraliberalismo radical con un biais autoritario, sin ningún tipo de preocupación social y con ninguna promesa de un futuro de más justicia social o de mayor igualdad. Y es en este contexto que se debe analizar hoy la trayectoria económica brasilera y lo que está sucediendo en Brasil y en algunos países de América Latina hoy. Bueno, la hemos escuchado, es interesante porque ella recuerda que en la década del 60, 70, hasta los 80, existía lo que se llamaba la Alianza para el Progreso, y que eran procesos de desarrollo. Es decir, que hay un libro de el hermano de John Kennedy, Robert Kennedy, donde habla de la revolución latinoamericana y donde recomienda que la solución para evitar nuevas Cubas en el continente sea que los países se desarrollen y que le brinden un mínimo de justicia social a su pueblo.
Esa política que duró hasta los 80, con la llegada de Ronald Reagan, va a cambiar notablemente. Van a entrar directamente al consenso de Washington, que más que consenso es la imposición de Washington de un nuevo orden, donde los tipos van a decir, no, miren, se terminó, acá no hay ningún desarrollo, acá ustedes tienen que abrir los mercados para que nosotros podamos introducir las mercaderías como nosotros querramos, tienen que desregular el sistema financiero, porque así nosotros entramos y sacamos guita sin que nadie nos controle, el Estado hay que desmantelarlo, las empresas del Estado van a ir a manos privadas. Ahí surge la nefasta frase que tanto escuchamos acá: achicar el Estado es agrandar la nación. Así ¿no? es. Entonces, la etapa en la cual nos encontramos actualmente, que plantea muy bien Gabriela, es la etapa de que se inicia en los 80 con el neoliberalismo, con el achicamiento del Estado, como bien decís vos, Daniel, y esta desregulación absoluta, y lógicamente con las consecuencias que este consenso de Washington ha traído. Ahora, en una segunda intervención, nos va a decir otra cosa también muy interesante. Aquí dividió, digamos, los tiempos, me parece muy preciso, y acá también va a dividir dos etapas del autoritarismo de Brasil, y escuchen a Gabriela porque creo que es un aporte muy significativo. Siguiendo en esta línea de racionamiento, debemos analizar Brasil en dos periodos autoritarios, ¿no? El periodo de la dictadura militar propiamente dicha, que era bien diferente de este periodo aparentemente democrático, y que se posiciona en las mismas tesis neoliberales, pero con algunas diferencias. Bueno, esto también es interesante porque hay una analogía entre lo que fue el golpe de Estado del año 64 en Brasil, que perduró hasta la década del 80, y después hay un periodo democrático de ascenso popular lento hasta que llega Lula al poder, después Dilma Rousseff, y después ella también se va a referir a estos hechos, pero la llegada de Bolsonaro la vincula a aquel autoritarismo en otro nivel, con otros perfiles, pero va a ser muy interesante lo que va a ir incorporando Gabriela, sobre todo el papel de los militares, como aliados a las fuerzas conservadoras, y la sumisión de Bolsonaro a los Estados Unidos, que después del atentado terrorista del viernes, le dijo Bolsonaro a Donald Trump, I love you. No sé si está bien dicho, Daniel. Sí, seguramente sí, quien me escuche dirá que no está del todo bien dicho, pero te amo, le dijo, te amo a ti, le dijo Bolsonaro, una indignidad pocas veces visto en la diplomacia mundial. Escuchemos a Gabriela. En esta nueva onda autoritaria, en este nuevo gobierno, democrático paramilitar que se instaló en Brasil en el 18, los militares brasileños siguen ocupando el mismo papel que ocuparon en los golpes anteriores, en el golpe de 54 y en el golpe de 64. Y también hoy aliados con las mismas fuerzas conservadoras y con las mismas fuerzas de extrema derecha, con los mismos grupos religiosos, tal vez hoy con más influencia pentecostal y evangélica, pero en el golpe de 64 la influencia de la Iglesia Católica fue muy fuerte, y alineados de forma incondicional y subalterna con los Estados Unidos. Llega a ser avergonzante el tipo de submisión que Bolsonaro demuestra hoy a los Estados Unidos. Fue filmado, y creo que en Argentina se debe haber noticiado, Bolsonaro manifestando
a Trump un I love you, ¿né? I love you Trump, al vivo, una posición avergonzante para un presidente, ¿no? Por eso mismo los militares hoy no tienen ningún tipo de preocupación, ningún tipo de constrangimiento, de vergüenza, de ser ahora nacionales ultraliberalistas. Bueno, quiere decir que lo que en un tiempo era una vergüenza para los militares ha dejado de serlo. Hoy son ultraliberales, conservadores, ya no son nacionales, le dicen te amo a Donald Trump. Es decir, hay un cambio, es muy interesante esto, porque también hay un cambio psicológico en las propias Fuerzas Armadas que han perdido ese sentimiento de lo nacional, de su identidad, de lo propio, de su vínculo con el territorio, pero fundamentalmente con el pueblo. Un proceso de cipayización, si cabe el término, ¿no? Así es. Y después va a hablar de los golpes en Brasil, que me parece que también es muy interesante, porque va a haber una analogía entre los golpes anteriores y por qué llega Bolsonaro al gobierno, en qué condiciones y los desafíos para una nueva izquierda o una izquierda humanista o simplemente el humanismo. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, golpe y desafíos es lo que trata ahora. El diferencial que hay hoy es que los golpistas brasileros, porque el fato de que haya sucedido una elección aparentemente democrática no significa que no se haya legitimado un golpe que comenzó con el impeachment de Dilma y está en vigencia aún, ¿no? Porque la elección de Bolsonaro fue una elección hecha en una circunstancia histórica donde el principal adversario fue colocado preso por dos causas en las cuales fue condenado sin pruebas y que bueno, eso estamos cansados de oír, ¿no? Pero bueno, volviendo a la situación del gobierno actual, lo que no se han dado cuenta Bolsonaro y los militares que lo apoyan es que la estrategia de desenvolvimiento ultraliberal se agotó en el mundo todo y específicamente en Brasil. Y que aparte los Estados Unidos no están en condiciones ni quieren asumir la responsabilidad al sur del continente de los Estados Unidos, ¿no? Porque los Estados Unidos, están dedicados enteramente a la competición con las tres grandes potencias que restaron en el mundo, es Rusia y China, ¿no? Este fracaso anunciado, porque es un fracaso anunciado del futuro brasilero, trae un enorme desafío a los partidos de izquierda, a los partidos, yo no te digo ya más de izquierda, a los partidos humanistas, ¿no? Porque la pregunta que se hace hoy es ¿qué tipo de izquierda tendremos para el futuro? ¿Qué será ser de izquierda para el futuro? ¿Qué tipo de propuesta nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista de América Latina? Porque simplemente copiar esquemas ya hechos no dio resultado, y la búsqueda por un proyecto latinoamericano es una cosa que debe ser comenzada a pensar, y ya está siendo pensada a partir del Foro Social Mundial que aconteció en Porto Alegre, donde vos, Mario, y otros compañeros tuvieron la ocasión de participar, ¿no? Es evidente que nuevas fórmulas
de gestión, de economías, de solidaridades, van a tener que ser implementadas en América Latina, porque si no estamos caminando para el fin, digamos, ¿no? Y otra cosa que me parece importante en la cuestión de los partidos más a la izquierda, es la cuestión del antiimperialismo. Es decir, esa pauta antiimperialista que parece que los partidos no la quieren tratar o no la quieren colocar en discusión, y también la pauta del anticapitalismo, de lo que es de lo que significa el capital para América Latina y lo que significan las políticas imperiales para América Latina. Hoy te digo, pueden ser las políticas imperiales de los Estados Unidos, como pueden ser las políticas imperiales de China con respecto a América Latina, ¿no? Pero bueno, me parece sí, que si esos puntos que son importantes no se traen a la discusión de los partidos de izquierda, muchas cosas van a seguir siendo como son y van a estar destinadas al fracaso. Bueno, muy interesante lo que dice Gabriela. Sí. Si no nos reinventamos, si no creamos, si no inventamos, si nos imaginamos nuevas fórmulas, si nos vamos a quedar en el pasado o vamos a copiar, vamos a hacer lo mismo que se hacen en otros países, evidentemente estamos destinados al fracaso. Digamos que los partidos populares, las fuerzas mayoritarias, los que tenemos un arraigo con lo nacional y con nuestro pueblo, tenemos que justamente junto con nuestro pueblo buscar los nuevos caminos para construir un futuro que no está escrito en ningún lado cómo va a ser, pero que sí está amenazado, tanto desde lo ambiental, como desde lo social, como desde lo militar. Entonces, frente a ese futuro incierto, hay que imaginar nuevas fórmulas, y esto tiene que hacerse de manera democrática y participativa. Por eso me parece que la definición que ella también plantea del antiimperialismo, yo creo que el antiimperialismo, ¿qué es? Es la soberanía nacional. Y la soberanía nacional, ¿cómo se ejerce? Se tiene que ejercer en forma democrática. ¿Y la democracia participativa qué es? Es el socialismo participativo del siglo XXI. Es un socialismo participativo donde no hay una figura que le va a decir a usted qué es lo que usted tiene que pensar. No, entre todos vamos a pensar colectivamente y vamos a seleccionar aquellas ideas que nos parecen más interesantes, aquellos análisis que nos parecen más provechosos, aquellas propuestas que resultan más convenientes para el mayor número de personas, aquellas sensibilidades que se pueden incorporar a la política de la mejor manera. Entonces, viene un nuevo tiempo y creo que esta convocatoria, que también en Brasil se está discutiendo, es un elemento altamente interesante. Vamos a escuchar un poquito más, ¿te parece? Sí, después acá yo quiero hacer vamos a un tema, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con esto. Estuve leyendo un artículo sobre el problema del extractivismo, ¿no? Y donde el artículo se planteaba, ¿existe un modelo extractivista progresista? Bueno, después les cuento. Después, pero fíjate qué interesante, porque tenemos mucho más material, pero yo te diría que nos vamos a quedar en este último material, y vamos a dejar quizás para otro momento, no sé si de hoy u otro día, otras cuestiones en las cuales también Gabriela nos hace un aporte significativo. Pero en este caso es el ejemplo de lo que ha ocurrido en Brasil con respecto básicamente a Petrobras. Hay un retroceso económico en distintas áreas, pero queda acentuado el problema de Petrobras por el carácter neocolonial en el cual se inserta
el propio Brasil a través de su empresa más importante, en la cual nos va a decir Gabriela, ahora la vamos a escuchar, cómo exportan petróleo crudo y le devuelven productos industrializados. Pero me gustaría que presten muchísima atención a otras cosas que va a decir que van a ser impactantes cuando las escuchen. Presten para atención. darte más así un ejemplo de lo que está pasando en Brasil y el retroceso, digamos, económico, ¿no? Que tiene sus implicaciones en lo político, en lo social. Te voy a poner algunas consideraciones al respecto de la Petrobras, ¿no? De lo que está sucediendo con la Petrobras, que era la mayor empresa brasilera y una de las petroleras más grandes del mundo, ¿eh? Hoy Brasil siempre fue sometido históricamente a un tipo de explotación económica del tipo colonial, ¿no? Hubo los ciclos económicos del Pau Brasil, el ciclo económico del azúcar, el ciclo económico de la explotación del oro, de la plata, de los diamantes, del café, de la goma, del cacao, y también hubo un ciclo explotador de la extracción y de la extracción primaria y explotación del petróleo brasilero. El petróleo brasilero está siendo exportado en volúmenes récord, cerca de 1.200.000 barriles de petróleo por día, lo que equivale al 45% de la explotación de petróleo crudo del país. Existe una relación entre consumo de energía y crecimiento económico y desenvolvimiento humano. El consumo por cápita de energía en el Brasil es muy bajo, es casi 6 veces menor que el consumo de los Estados Unidos, 5 veces menor que en relación a Noruega. En tanto, la mitad del petróleo producido en Brasil no es consumido en el país, está siendo exportado en gran medida por multinacionales extranjeras. Pero en cuanto se exporta petróleo crudo de Brasil, el país importa cada vez más los subproductos refinados que vienen de afuera. Entonces son importados cerca de 500.000 barriles de derivados de petróleo por día, y la mayor parte de estos derivados del petróleo son producidas en los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso nos da claramente la idea de cómo las políticas en relación a Brasil, a la economía brasilera, son un neocolonialismo, podríamos llamarlo así, neocolonialismo. Sí, se llevan de aquí la materia prima lo más prima posible y vuelven los insumos manufacturados del exterior, ¿no? En un intercambio comercial extremadamente desventajoso para Brasil, ¿no? El próximo paso y el grande deseo del agronegocio brasilero es poder llevarse de Brasil, que es el mayor productor de carne del mundo, poder llevarse de aquí las vacas vivas, es decir, interrumpiendo todo un ciclo de industrialización de la carne que emplea centenas de millares de personas, ¿eh? Entonces el retroceso a un estadio anterior al desenvolventista es visible. Nos estamos retrocediendo a un estado neocolonial, no es siquiera neoliberal, es neocolonial. Bueno, claro como el agua.